Buen día. Hoy veremos las generalidades de los proyectos de inversión. Los temas a tratar son el entorno de los proyectos, el cómo se definen, cómo se originan y clasifican, cuál es la diferencia entre un ciclo y un horizonte de un proyecto, en qué consiste la etapa de la preinversión y el plan de negocio, y finalmente cómo se formula un proyecto de inversión. Este incluye varias etapas, es un análisis de variables macroeconómicas, un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio administrativo, legal, ambiental y finalmente un estudio económico y financiero. Para hablar de proyectos tenemos que empezar hablando de dos conceptos fundamentales, que es el ahorro y la inversión. El ahorro debemos entenderlo como aquella porción del ingreso que no se consume con el propósito de tener un colchón para atender emergencias futuras. La inversión son recursos que finalmente no fueron consumidos, pero que son destinados a actividades productivas en procura de obtener un beneficio económico, es decir, rentabilidad. Y el concepto de necesidades y su satisfacción están directamente vinculados con lo que es un proyecto de inversión tanto de naturaleza pública como de naturaleza privada. En suma, el concepto de inversión está ligado indudablemente al crecimiento y al desarrollo. Veamos qué es un proyecto de inversión. Es un plan que articula un conjunto de actividades productivas que consumen recursos para alcanzar un objetivo específico. Y aquí vamos a diferenciar los proyectos de naturaleza privada y los proyectos de naturaleza social. ¿Sí? Los proyectos privados tienen su origen en capital privado, buscan obtener riqueza a través de altos retornos de la inversión y tienen su origen en necesidades, problemas y oportunidades. Necesidades que hay que satisfacer, problemas que hay que resolver y oportunidades que hay que aprovechar. Por otro lado, los proyectos de tipo social tienen que ver con recursos del Estado, los cuales buscan beneficios colectivos vistos a través del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y tienen su origen en los planes que a su vez agrupan programas y que a su vez agrupan proyectos. Bien. ¿Cuál es el ciclo de los proyectos? El ciclo de los proyectos parte de la etapa de la preinversión, que es aquella en la cual se adelantan todos los estudios necesarios para evaluar su viabilidad, pero aquí todavía no hay asignación de recursos. La siguiente etapa ya es la inversión o ejecución y es una etapa en la cual los recursos que fueron demandados en el estudio de la preinversión son asignados para adelantar el proyecto. Y aquí se adelantan una serie de etapas de planeación y de preparación, de adquisición de los recursos y de planeación de todo el proceso para el negocio. Luego viene la etapa de la operación, que tiene que ver fundamentalmente con el negocio ya en operación. Ya la empresa está facturando. Y una cuarta etapa que tiene que ver con una evaluación ex post y que lo que busca es, después de un tiempo razonable de operación del negocio, es poder evaluar el cómo ha sido el desempeño, ¿sí? Qué cambios se han presentado con respecto a lo que fue planeado en la etapa de la preinversión y de qué manera se han ido capitalizando las oportunidades y se han resuelto los problemas. Bien. El horizonte del proyecto solo incluye 3 etapas. La primera tiene que ver con la inversión-ejecución. Si nosotros lo comparamos con el ciclo, aquí vemos que la primera etapa, que es la preinversión en el ciclo, ya no aparece en el horizonte de los proyectos. El horizonte parte necesariamente de ya el negocio que ha sido financieramente viable, se le han asignado los recursos para que se pueda llevar a cabo. Entonces incluye la etapa de la preinversión, la etapa de la inversión, o también llamada ejecución, desarrollo de todos los planes y puesta en marcha con el propósito de entrar a la segunda fase, que es ya el negocio
facturando, ¿sí? Y hay una tercera etapa que es también distinta a la del ciclo del proyecto, que tiene que ver con la liquidación. Es claro que dentro de la vida de los proyectos, es decir, de las empresas que se conforman a partir de su estudio, pues un día las empresas se van a liquidar. Y esta etapa hace justamente alusión al proceso de liquidación de una empresa. No es lo deseable, creo que ninguna empresa nace pensando en liquidarse, pero es una realidad que no se debe descartar y debe considerarse dentro del horizonte. Bien. Hablemos un poquito de la viabilidad financiera. Todo el proceso de preinversión se desarrolla a través de unos conceptos, que es la idea, que es el punto de partida del proyecto, y es aquel que le da origen y que tiene su esencia o en una necesidad o en un problema o en una oportunidad, y que se va perfilando en términos de ir indagando e ir consolidando información que permita estudiar de mejor manera la competencia, el mercado, el estudio técnico y su habilidad. Ya viene un estudio de prefactibilidad, que es un estudio un poco más profundo, en donde ya el nivel de detalle es aún mayor para terminar en el estudio de factibilidad. Veamos entonces que una vez preparado viene la etapa de la evaluación. Y en la evaluación se define si todo lo que el estudio logró acometer a través de información y de estructura lógica del desarrollo de la empresa es financieramente viable. Utilizamos unos indicadores que son el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo y el costo anual uniforme equivalente. Bien. Como les mencionaba, la preinversión, que es el conjunto de etapas que se surten para llegar a evaluar financieramente la viabilidad, parte de identificar un problema o una oportunidad o una necesidad, de plantear una solución y de volver eso un proyecto viable, es decir, pensar en un plan de negocios, ¿sí? El perfil supone aterrizar un poco más la solución y plantear alternativas de cómo se va a desarrollar el proyecto. En la prefectibilidad ya hay un análisis aún más profundo, ya tenemos que estudiar todo el tema de los costos requeridos para llevar a cabo el proyecto, ¿sí? Y la factibilidad ya nos permite consolidar toda la información en estados financieros que proyectados en un horizonte que generalmente es de 5 años, se encuentran disponibles justamente para hacer la evaluación. Finalmente, la factibilidad concluye con la evaluación financiera de viabilidad, es decir, el poder conceptualizar si el negocio es atractivo para el inversionista o no lo es, ¿sí? Aquí vemos entonces que la preparación demanda una serie de preguntas. El qué vamos a hacer, el cómo lo vamos a hacer, el cuándo, el dónde, el quiénes y cuánto nos cuesta. Que tiene que ver de manera directa con los estudios de mercado, que es la viabilidad de cliente, el estudio técnico y es todo el modelo de operación del negocio, la conformación legal y el estudio económico y financiero. Para dar lugar entonces a la evaluación de viabilidad y evaluación que debe contemplar el que comercialmente el proyecto tenga un cliente, el que técnicamente, es decir, desde la perspectiva de la ingeniería y el modelo de operación, el proyecto también sea viable, desde todo el punto de vista de la organización y de la legalidad, ¿sí? El proyecto es financieramente viable. Bien. Desde la perspectiva estratégica, todos los proyectos de inversión deben verse como un plan de negocios y deben responder a unas preguntas estratégicas. El en qué consiste el negocio es un poco el que logre visualizarse finalmente para qué fue construido y cómo en verdad ese proyecto va a satisfacer necesidades. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su mercado objetivo? Es decir, ¿a quién va dirigido? ¿Qué factores son críticos para garantizar el éxito del negocio? Y finalmente, ¿quién va a dirigir el negocio? Y aquí es muy, pero muy importante entender que quien dirija el negocio debe tener un conjunto de características, de habilidades y de talentos que garanticen que el negocio va a sostenerse, va a crecer y va a perdurar en el tiempo. Bien. Los proyectos, en general,
tienen unas características. ¿Cuáles? Uno, debe ser específico, es decir, su alcance debe ser claramente establecido y delimitado. Dos, debe ser medible, ¿cierto? Tres, debe ser alcanzable, de lo contrario generaría, por supuesto, efectos negativos en todo el proceso. Debe estar orientado a resultados y debe ser desarrollado en un tiempo definido. Ahora bien, ¿qué actores son normalmente comunes y están presentes en el desarrollo de un proyecto? Pues los propietarios, que son quienes van a apalancar el proyecto con sus recursos, los clientes, que son fundamentales para que el negocio exista, los competidores, con quienes definitivamente vamos a pujar en el mercado para ganar clientes, el gobierno, porque él hace la legislación y él, por supuesto, espera retribuciones a través de los impuestos, la empresa privada, porque muy seguramente muchos de los proveedores de distintos servicios y de productos van a estar disponibles para nuestra empresa. En algunos casos, dependiendo de la naturaleza del proyecto, tendremos ONGs, organismos no gubernamentales. Por supuesto, las instituciones financieras, porque normalmente los proyectos obtienen recursos del sector financiero. Si el negocio tiene alcance internacional, pues seguramente habrá organismos internacionales, organismos intergubernamentales. Cuando el proyecto tiene que ver con afectación del medio ambiente, por supuesto que habrá organismos ecologistas que estarán al tanto, ¿cierto? Y buscarán que no se afecte realmente el medio ambiente. Los medios de comunicación, que son vitales para poder socializar la existencia de una empresa y para poder permitir que ella sea conocida, ¿sí? El entorno en general, la comunidad a la cual va dirigida y naturalmente el equipo del proyecto. Bien. ¿Qué criterios existen para evaluar los proyectos? El valor presente neto, ¿cierto? Que lo que busca es traer al valor, al momento de la inversión, todos los flujos futuros y a través de una operación matemática establecer si es viable. La tasa interna de retorno, que tiene que ver con cuál es la rentabilidad que entrega el proyecto. El costo anual uniforme equivalente, que es un instrumento que se usa para proyectos que tienen que ver con compras de maquinaria y de inversión de activos productivos. Y la relación beneficio-costo. Bien, muchas gracias.